En esta noche, Señor, te damos gracias y te pedimos el día de hoy que tomes el control, Señor, de esta palabra, de este tiempo, y que nos ministres a través de esta enseñanza en el nombre de Jesús, Señor. Que ministres cada alma, cada corazón, Señor, con tu palabra, y que quites lo que estorba, Señor, de este lugar. Cancelamos toda obra de las tinieblas, desautorizamos el día de hoy todo trabajo, Señor, de brujería, de hechicería, todo ocultismo, Señor, declaramos que no tiene más poder, Padre. Atamos de pies y manos, Señor, al hombre fuerte, a la bruja mayor, y declaramos el día de hoy, Señor, que toda lengua mentirosa de brujos, de hechiceros, de videntes, toda maldición que se haya proferido en contra de tu obra, de la iglesia, Señor, o de tu rebaño el día de hoy, Señor, quedan enmudecidos, queda desautorizados, Señor, queda sin poder. Y declaramos libertad en este lugar para hablar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos que el día de hoy, Señor, la preciosa sangre que se derramó en la cruz del Calvario tiene poder para traer libertad, Señor, a los cautivos, sanidad, Señor, a los enfermos. Y que el día de hoy, Señor, tu palabra fluye a través de tu Espíritu Santo en estos corazones, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso ahí al Señor. Bueno, fíjese que he estado observando en estas semanas que hemos estado, estos fines de semana hemos estado saliendo a otras iglesias. Fíjese que he estado observando, de eso es de lo que le voy a hablar. El servicio pasado le hablé de que usted tiene que tener identidad. La identidad que usted tiene para con Dios le ayuda a resistir la vida allá afuera, los desafíos, la influencia, la tentación, el pecado. Cuando usted tiene identidad en Cristo, usted es una persona que puede resistir allá afuera. Si en algún momento usted llega a tropezar, llega a caer, llega a resbalar en el pecado, la identidad rápido lo hace regresar, que la idea es que caigamos lo menos posible. Pero la identidad en los hijos de Dios es muy importante. Diga conmigo, la identidad es la que me sostiene. Ok, y hemos ido a estos fines de semana a diferentes iglesias, y yo he estado observando al equipo de esas iglesias y he estado identificando ciertas características en ellos. Y estas características tienen que ver con mucha capacidad. Hemos ido a apoyar, pero le digo algo, la mayoría de las iglesias a las que vamos y apoyamos para que hagan retiros, para que se lleve un retiro a cabo, que vamos y les ayudamos con algunas predicaciones. La verdad, honestamente le digo algo, ellos ya no ocupan la ayuda. Han desarrollado dones y han desarrollado la capacidad y el conocimiento de la visión, que ellos ya lo pueden hacer solos y lo saben ejecutar, y son gente talentosa, pastores que son hermanos en la fe y somos consiervos de la misma visión, ejecutan la visión muy bien. He estado viendo la capacidad y los dones y las características de cada uno de ellos. No sé si me estoy explicando. Y a veces, aunque ellos no lo creen, yo me puedo dar cuenta que esa capacidad está muy a flor de piel. Pero a veces nosotros, por el tema de la costumbre, porque tenemos años yendo a las iglesias a apoyar, a veces por el tema de la costumbre de sentirse acompañados, una
una situación que se da más en un tema de compañerismo, de alma. Pero la verdad, hermano, yo le voy a ser sincero, yo creo que las diferentes iglesias tienen gente muy capaz como aquí. Tienen gente muy capaz que ha desarrollado no solamente una identidad en Cristo, sino también un amor por la obra, y ejecutan las personalidades, las prédicas y todo lo que se hace en los retiros muy bien. Y yo he estado observando esto porque obviamente yo volteo y veo el rebaño que Dios me ha dado, y yo digo, de verdad que Dios tiene la visión puesta en esta iglesia, y al poner su visión aquí como temas de crecimiento, de avance, de multiplicación, pues obviamente lo ve a usted, lo considera a usted, no solamente a mí como pastor, sino a usted. Yo como pastor, yo lo volteo a ver y yo digo, tienen capacidades, tienen virtudes, pero hay algo que nos frena. Diga conmigo, hay algo que me frena. Y he estado desarrollando un tema que ahorita voy a procurar dárselo porque es extenso. Y tiene mucho que ver, sí, con la falta de identidad, lo que nos frena con la falta de identidad, pero también con límites externos, pero sobre todo límites internos. La iglesia necesita saber identificar los límites externos y los límites internos. Cuando usted tiene identidad, usted puede hacer frente a los dos, al externo y al interno. Pero a veces por falta de identidad llegamos a abortar el proceso, llegamos a desertar el proceso, llegamos a renunciar, en fin. Y es de eso de lo que yo le quiero hablar. Hay muchas cosas de las cuales usted es capaz de hacerlo, pero a veces no lo cree. A veces usted mismo se limita por cuestiones externas que vienen del pasado, de la infancia, de la niñez. Y hay otras, por situaciones internas, que son estas que mencioné, y situaciones externas. Y ahorita las voy a explicar. Me gusta ver películas que tengan que ver con situaciones basadas en hechos reales. Y bueno, por tener hijas, pues también me gusta ver de caricaturas. Pero pues obviamente las que son basadas en hechos reales te dejan una enseñanza. Y si son basadas en hechos reales y tienen un contexto bíblico, pues qué mejor, o cristiano, qué mejor. Y casi por lo general son las que veo. Entonces, le voy a hablar de dos personajes y lo voy a intercalar en el mensaje que pues yo he preparado, con la finalidad de que tomemos el ejemplo de cada uno de ellos. Yo creo que el día de hoy nosotros no somos menores en calidad y en valor delante de los ojos de Dios que ninguna de estas personas. Usted vale la preciosa sangre de Cristo Jesús, al igual que estas personas. Y estas personas que yo le voy a mencionar son personas que fueron exitosas, que fueron sobresalientes, pero que al igual que usted y que yo, tuvieron que vencer una lucha externa y una lucha interna también. Entonces, no difiere de nada la situación en la que ellos vivieron, ni siquiera los tiempos en los que estas personas vivieron, a los que vivimos nosotros el día de hoy. De hecho, si se fija en la palabra de Dios, hablando del profeta Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones, ¿qué? ¿Alguien se lo sabe? ¿A pasiones qué? Como las de hoy.
Él era una persona que vivía en un mundo perverso, lleno de tanta influencia, y aún así no le importó, le sirvió a Dios. O sea, si el día de hoy usted pone de pretexto el no avanzar por la situación externa, pues no es un fundamento, no es una base creíble y tampoco es un argumento para Dios. Es un pretexto para usted, pero no es un argumento para Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Amén. Bueno, usted tiene que romper esas barreras internas y externas que nos han impedido avanzar hacia el propósito de nuestra vida. Creo que cada quien tiene una lucha personal. No tiene que ver con la familia, que también, también las hay, pero cada miembro del hogar, cada uno tiene una lucha interna. Aunque, ¿cuántos años se llevan ustedes, hijo? ¿1? 2 años, bueno, se llevan 2 años, Ángel y José. Y pareciera que tal vez sus problemas, sus situaciones son las mismas porque viven en el mismo lugar. No, Ángel tiene sus situaciones personales y José tiene otras independientes, otras diferentes. Decía mi mamá, aunque todos son mis hijos, mira, como los dedos de la mano. ¿Sí se sabe ese dicho? Todos son diferentes. Bueno, estas situaciones que se nos han estado presentando, a veces no sabemos cómo enfrentarlas, hermano. Por falta de identidad. Diga conmigo, por falta de identidad. No basta tener una identidad, sino saberla trabajar, saber manejar la identidad en tiempos fáciles o tiempos complicados. La herramienta y el saber manejar la identidad es la misma. Se necesita el día de hoy la visión para conocer e identificar los límites externos o lo que nos limita de manera exterior y lo que nos limita de manera interior. ¿Sí, amén? ¿Sí le interesa esto? Los internos, escuche esto, tal vez no se ven, delante de la gente no son notorios, y probablemente pudieran pasar desapercibidos, porque cada quien sabe lo que carga. Pero son los más peligrosos porque están dentro de nosotros. Y están todo el tiempo taladrando tu mente, tu espíritu, tu alma. Y todo el tiempo te están diciendo palabras contrarias. No puedes, no sabes, no eres capaz. En fin, no estudiaste, no sabes leer, no fuiste huérfano, no sé. Eres divorciado, eres divorciada, no sé, o sea, hay límites que todo el tiempo te están taladrando, y esos son los más peligrosos. Porque si usted no encuentra esa manera y la forma de detenerlos o hacerles frente, de vencerlos, ellos estarán ahí hasta el último día de su vida. A veces la experiencia al paso de los años te ayuda un poco a vencer ciertas situaciones. Los desafíos de la vida te empujan a desarrollar. Y a veces sobre la marcha aprendes y los vences. Algunas son de casualidad. Algunos los vencemos de casualidad, hermano, de verdad. Algunos los vencemos por propósito de Dios, porque Dios te pone ahí y no te queda de otra más que caminar. Y ahí sobre la marcha aprendes y te das cuenta que sí puedes. Pero creo yo que si aprendemos a identificarlos, podemos avanzar más rápido. Porque cuando usted los identifica, usted
puede ver cuáles son las características de ese límite, en dónde ejercen más fuerza y en dónde son más débiles. Mire, vamos a 2 de Samuel, por favor, le voy a dar una base bíblica para los internos, bueno, y externos también. Es segundo libro de Samuel, en el capítulo número 9. Segunda de Samuel, capítulo 9, ahí en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Fíjese, Jonatán era un compañero, era casi un hermano, era alguien que pudo hacer una buena amistad con David. Ellos se amaban. Entonces imagínense, quedaba su hijo. Dice, y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. O sea, haga de cuenta que era como de Cartolandia, pues. ¿Sí ven? Diga conmigo: se lo trajo de lo peor. De verdad, se lo trajo de una situación muy triste, de un barrio muy pobre. Ahorita lo voy a explicar. Y vino Mefiboset, dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjese cuál era el autoestima de Mefiboset. Él mismo se consideraba como un perro muerto. Imagínese cómo estaba su alma, cómo se consideraba él, cuál era su autoestima. Amén. El 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, o sea, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. ¿Sabe qué significa eso? David le está diciendo: todo lo que era de Saúl, que le heredó a Jonatán, todo eso le pertenece a Mefiboset. Todo eso se lo voy a dar. Tú te vas a convertir en el siervo de Mefiboset. Tú y tus hijos y todos tus siervos le servirán a él, le labrarán las tierras, trabajarán para él, aunque él no va a tener necesidad, porque todos los días estará sentado a la mesa del rey. Le estaba diciendo: de ahora en adelante deja de ser pobre y se convierte en alguien de la familia real.
Eso de trabajar las tierras y eso es para darles trabajo a ustedes. ¿Me estoy explicando? Pero vea cómo le cambió el destino. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Está escuchando? En pocas palabras, llegó David por medio de la instrucción de parte de Dios para hacer misericordia a la familia de Saúl. ¿Quién era la familia de Saúl? El único que quedaba era Mefiboset. Y la historia bíblica dice que cuando detonó la guerra, cuando ellos fueron sitiados y cuando los iban a matar, una de las criadas agarró a Mefiboset y se fue corriendo con él para salvar su vida, el cual se le cayó en el camino y fue ahí donde él quedó lisiado. Entonces, por eso usted ve esta historia bueno, ahorita se la estoy contando, porque usted se preguntará por qué está lisiado. Esa es la razón por la que él está lisiado. Entonces, imagínese, desde su niñez, él siempre creció estando lisiado, nunca pudo mover los pies. Y ahora lo llevan al peor lugar que había, el más pobre, donde habitaban los ladrones, los delincuentes. Por eso él, en su estado de ánimo, él se sentía como un perro muerto. Imagínense qué tremendo. Entonces, Mefiboset, diga conmigo Mefiboset. Échele ganas, diga conmigo Mefiboset. Se escondió en Lodebar. ¿Tiene frío? Lo pongo yo como las abejas. No hay ahorita abejas, sino que si quieren los apagamos. Ok, su condición física y la historia de la que venía Mefiboset había marcado en su corazón, en su alma. Y él creía que iba a morir así. Pero por instrucción de Dios, el rey David hizo misericordia a Mefiboset. Le cambió el lugar de vivienda, le cambió su identidad, le cambió su condición económica y le cambió también su condición social. Lo hizo parte de la familia real. Mefiboset, aunque él no lo sabía, él tenía un potencial. Él era descendiente de Jonatán. Diga conmigo, era un príncipe. Él tenía valor, él tenía capacidades, él tenía virtudes, pero por la presión externa y las circunstancias que se dieron en su vida, él quedó marcado. Diga conmigo, como muchos de nosotros. Y es algo que el día de hoy yo estoy tratando de atacar. Que muchos miembros de la iglesia, muchos creyentes, muchas personas hemos sufrido circunstancias, hemos sufrido situaciones en las que hemos quedado marcados, hermano. Y nuestra autoestima, nuestras capacidades, nuestras virtudes han quedado sumergidas debajo del dolor, debajo de la presión, debajo de las heridas, debajo del rencor, debajo de la falta de perdón y de tantas cosas que se mueven en nuestra alma que no nos podemos dar cuenta de las capacidades, del potencial que Dios depositó en nosotros. Algunos estamos el día de hoy viviendo en Lodebar.
o Cartolandia, que es lo mismo, o Jeroche, o el Saucito, o ¿en dónde más le gusta? En Infonavit. ¿Sí, amén? ¿Qué representa Lodebar? Lodebar representa un estancamiento, una baja autoestima. Lodebar representa un conformismo, una mediocridad, mentalidad de escasez, miedo a avanzar. ¿Ya ve cómo si estamos en Lodebar? Eso es lo que representa Lodebar. Y mire, Mefiboset era una persona que para él todo esto que le acabo de mencionar era el pan de cada día. Él creció con la costumbre, con el hábito, con las necesidades, con las carencias que en ese lugar se ministraba todos los días a todas las personas que vivían ahí. La mentalidad de esas personas era estancamiento, baja autoestima, conformismo, mediocridad, mentalidad de escasez, miedo a avanzar. Aunque tenía en sus capacidades y en su sangre de la realeza. Aunque él era un príncipe, él creció en un lugar donde lo opacaron. La capacidad que Dios te ha dado se ha visto opacada por circunstancias que has atravesado, por lugares en donde has estado, por condiciones que has vivido, por problemas que has sufrido, pero es necesario que usted salga de Lodebar. Pensé que se iba a emocionar. ¿Me estoy explicando? ¿Cuáles son los límites internos con los que usted y yo debemos de luchar? Número uno, los tenemos que identificar para poder luchar en contra de ellos. Le voy a dar algunos ejemplos de estos límites internos. ¿Qué es un límite interno? Yo escribí aquí algunas cosas. Los límites internos son barreras emocionales, mentales y espirituales que nacen de experiencias no resueltas en tu vida. Se lo voy a volver a repetir. Son barreras emocionales, mentales y espirituales que nacen de experiencias no resueltas en su vida. Fíjese, dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Dónde cree que se levantan esas fortalezas? En la mente, hermano. Entonces lo que yo le estoy hablando de los límites internos son fortalezas internas, mentales, emocionales, con las que luchamos todos los días. Ejemplo de algunas de ellas: traumas, rechazos, abandonos, relaciones fracturadas, rotas, fracasos pasados, miedo al error, a la equivocación, es la inseguridad, las heridas familiares. ¿Sí, amén? Y todo esto, entre muchas más que traemos, solamente por poner un ejemplo, todo esto se convierte en parte de nuestro carácter. Y ya estando en nuestro carácter se traduce en temor, desconfianza. Híjole, qué tremendo. Hermano, usted y yo todo el tiempo nos estamos autosaboteando. El autosabotaje viene de los traumas, de los complejos, del abandono, de las relaciones fracturadas, del fracaso, del miedo, de la inseguridad, de heridas familiares. El autosabotaje
viene por el tema no resuelto en su vida. La incapacidad para liderar y la resistencia, como me gusta, hermano, la resistencia al cambio. O sea, usted solito se dice, no, yo soy un inútil, bueno para nada, no sirvo para nada en esta vida, y después dice, pero tú puedes cambiar, pero no quiero. Usted solito se dice así, ¿de verdad? No me ve así, esta prédica es para motivarle y que le eche ganas y que Dios lo bendiga. ¿Sí me explico? Motivarle en el buen sentido, con la palabra de Dios. Tal vez no le causa mucha, ¿cómo le diré? Mucha emoción, porque probablemente pueda estar hablando de la condición de más de uno, incluyéndome ahí. Pero es una realidad, dile al que tienes a tu lado, están hablando de ti. ¿Sí, amén? ¿Qué dice Proverbios 23:7? Escuche lo que dice Proverbios 23:7. Una vez que usted ya ha identificado todo esto que yo le estoy hablando, llega un momento en el que usted tiene que saber qué hacer con esto. Y a veces cuando usted no sabe qué hacer con esto, ¿sabe qué es lo que hace? Lo adopta, se acostumbra y lo acepta. Dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero la primera parte, fíjese, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Dice, tal es. Dile al que tienes allá a tu lado, lo que piensas eres. ¿Sí me expliqué? Todo esto que le estoy hablando el día de hoy está en el alma, está en el corazón, está en nuestra mente. Y todo esto el día de hoy es nuestra esencia. Haga de cuenta que ahorita lo que yo estoy hablando es como si estuviéramos sacando una radiografía espiritual de nosotros. Y en la radiografía natural sale la trayectoria de cada hueso, si hay alguno quebrado, torcido, esguinzado, fisurado. Bueno, el día de hoy esta es una radiografía espiritual en donde nos están diciendo cuál es la condición real de nuestra alma y de nuestra mente. Pónmelo otra vez, por favor. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Búscamelo en otra versión, por favor, en NTV, para poderlo interpretar de una manera diferente. Está siempre pensando cuánto cuesta. Otra, no, esa no me gusta. No traigo dinero ahorita. Esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuánto comes. No, otra versión, a ver si hubiera otra por ahí. Otra. Que son como un pelo en la garganta. No, mejor nos quedamos con la Reina Valera, amén. Lo que usted el día de hoy trae en su corazón, ¿qué cree? Llega un momento en donde usted ya lo adoptó, ya lo aceptó y ya lo cree. Lo que usted tanto piensa, esa es su esencia. Estamos hablando en un sentido natural. ¿Sí, amén? Usted sabe que estos últimos 7 años estuve trabajando con mujeres y a mí me sorprendía mucho la cantidad de mujeres con una baja autoestima, en la cual ellas, por el maltrato, el abuso mental, físico, económico, espiritual, traían destrozada su autoestima y simple y sencillamente se aferraban a la persona, al primero que se le atravesara. Y ese primero lo hacía su amor eterno. Mire, nos llegaba la gente,
con los ojos morados, la nariz quebrada, las costillas quebradas, todas moreteadas. Y les preguntabas, ¿quién te golpeó? Porque cuando van ingresando les tienes que tomar las fotografías de las evidencias de que así llegó. Con intento de suicidio, tragando pastillas, con las venas rotas porque se han intentado suicidar, con marcas, con cicatrices en sus brazos, en la yugular. Y tú les preguntas, ¿por qué lo hiciste? ¿Quién te golpeó? Y decían, mi novio, mi pareja. Algunas decían, mi amante. ¿De verdad? Y tú en tu entendimiento como pastor, como personas que sirven en esos lugares, tú dices, no, pues lo va a dejar. No, a los 3 días ya estaba llorando porque quería salir y regresar con él. Y cuando tú lo veías, ¿ha visto las patadas de mula, hermano? Cuando tú veías a la pareja, ¿usted ha visto las patadas de mula? Pues haga de cuenta. Una patada de mula mal dada. Y en algunos casos, y lo digo con respeto, tú veías a las mujeres y las veías jóvenes, las veías bonitas, las veías con capacidad, con talentos. Tú decías, qué desperdicio de muchacha, porque no sabe ni las capacidades que tiene. Porque lo que hay en su interior lo ha comprado, lo ha creído, lo ha aceptado, y el día de hoy lo está viviendo. Esas son algunos de los límites internos. ¿Me estoy explicando? Los límites internos afectan todas las áreas, hermano, del ser humano. El área económica, el área emocional, el área física, el área social, intelectual. Las áreas internas, estos límites que han fracturado tu esencia, afectan todas tus áreas. No hay un área que se pueda escapar. Es más, poniendo este ejemplo, y bueno, más bien para seguir con este ejemplo, si tomamos a una de esas mujeres, muchas de ellas, si no es una casualidad, es un patrón común que se repite en ellas, sienten que no tienen perdón de Dios, cuando ellas ni hicieron nada. Traen cargando sentimientos de culpa por la condición en la que vienen. Después de que vienen golpeadas, humilladas, sobajadas, todavía les preguntas tú que si creen en Dios, que si quieren reconciliarse con Él. Y muchas veces tuve una respuesta que dice, no creo que Dios me pueda perdonar. Y tú dices, no manches, ¿cómo no te va a perdonar si tú eres la víctima? En el buen sentido, esa sí es víctima. ¿Me estoy explicando? Y con esas personas tienes que ir trabajando área por área para irlas desintoxicando y liberando de tanta porquería que traen en la cabeza. ¿Por qué? Porque esas situaciones, límites internos, llegaron por el abuso y el exceso de violencia en todos los sentidos. Violencia física a través de golpes, de humillaciones. Violencia psicológica a través de insultos. Eres una esto, eres una lo otra, nadie te va a querer, fíjate cómo estás, y que quién va a querer estar contigo, y bueno, una infinidad de insultos que le pudiera decir aquí. Todo eso ellos y ellas lo traen. Diga conmigo, todos lo traemos a flor de piel, porque es algo que hay en su corazón, es algo que hay en su pensamiento, y es algo que están viviendo el día de hoy. Afectan todas sus áreas externas. La esencia del ser humano deriva de la esencia interna. En el área económica, usted puede ver personas que trabajan demasiado, tienen
dos trabajos, tienen horas extras y nunca pueden consolidar una economía estable o fructífera. No son capaces de emprender nada, un negocio, en todo fracasa, todo se le cae, vive en problemado, metido en deudas. Porque las áreas internas, los límites internos siguen gobernando a esa persona. No lo dejan crecer, no lo dejan ser administrado. La persona necesita administración espiritual, estoy hablando. Una cosa es administración y otra cosa es ministración, o sea, atención persona a persona. El pastor con su oveja. ¿Me estoy explicando? Para trabajar estas áreas internas. Porque cada una de estas personas en su mente, en su interior, siguen atados a experiencias del pasado, a eventos trágicos, a situaciones dolorosas. Por eso muchas veces no funcionamos, hermano, porque queremos trabajar en esta vida de una manera natural, cuando traemos arrastrando todo esto en nuestro interior. Hay una prédica en el retiro, usted la sabe y en algún momento la escuchó o la ha escuchado, donde te hablan de la autoridad espiritual. Te dicen los problemas, las enfermedades, las circunstancias desagradables, los pleitos, no son circunstancias, son demonios. Y aquí es donde el que no ha podido avanzar ni crecer y no tiene una relación con Cristo dice: ay, son bien religiosos. Ok, ¿cuántos años tienes queriéndolo cambiar y no puedes? Porque las herramientas y las armas que estás utilizando son naturales, pero la raíz que estás atacando es espiritual. Por eso dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando usted adquiere la autoridad de parte de Dios en el espíritu, usted ataca la raíz espiritual con armas espirituales. Y es así como usted puede avanzar. Dice la palabra de Dios: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Cuando usted tiene identidad, usted voltea a ver a Dios y le dice: Señor, en tus manos encomiendo mis negocios. En tus manos encomiendo mi familia. En tus manos encomiendo, Señor, ahora este nuevo negocio que estoy emprendiendo. En tus manos, Señor, encomiendo mi vida. En tus manos encomiendo, diga conmigo: Señor, en tus manos encomiendo mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Cuando usted vuelve a la identidad, usted tiene este lenguaje. Pero el que no ha vuelto a la identidad y vive bajo todos estos límites internos, ¿sabe qué es lo que piensa? No voy a poder. Eso es para la gente que estudió. Es que esto no es para mí. Hermano, yo conozco mucha gente. Y mire usted, yo creo que también, porque aquí puro ándiro se da mucho esto. Hay gente que no ha tenido ni siquiera ni la primaria y llegaron a tener riquezas, tierras y negocios. Entonces no tiene que ver con un tema de estudio. ¿Me estoy explicando? Dios nos da esa capacidad, hermano, pero la mente limitada, escuche, Dios nos da la capacidad para hacer riquezas porque Él nos dio dones, porque Él nos dio talentos, porque Él nos dio virtudes. ¿Sí estamos aquí? Pero llega un momento en que tu mente, tu alma, está tan afectada que es la que limita y bloquea las oportunidades. Llega una oportunidad de ascenso, un mejor sueldo.
Sí, mayor responsabilidad, pero un mejor sueldo. Pastor, ¿lo tomo? Sí, hijo, dale con todo, échale ganas. Qué bueno, gloria a Dios. No, es que no quiero, me da miedo. Así ha llegado gente de aquí de Puruándiro a preguntarme: pastor, me están ofreciendo este puesto, 1,000 pesos más en su sueldo y una responsabilidad más. Pues es obvio. Se lo ofrecieron porque le vieron capacidad, porque le vieron actitud, porque es honesto, porque es sincero, porque tiene buenos hábitos, llega temprano, no rezonga, es acomedido. Tiene miedo de tomar la decisión, viene y pide consejo, y cuando viene y pide consejo yo veo esas mismas capacidades que su patrón vio en él. Y le digo: sí, dale con todo. Dice: no, es que tengo miedo, no, es que es más responsabilidad. Dile al que tienes ahí a tu lado, dile: entonces, ¿cómo te ayudo? Vea cómo las áreas internas te siguen limitando y bloquean las oportunidades que se te presentan. En el área intelectual, las personas piensan: yo no nací para estudiar, eso ya no es para mí, ya estoy demasiado grande. Lo bueno que aquí no hay nadie así, dice el pastor Omar. Gloria a Dios. Estamos hablando de otra iglesia. Son límites internos. Diga conmigo: límites internos. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis. Diga conmigo: no me voy a conformar. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el área intelectual usted tiene que cambiar, hermano. Tiene que cambiar esa mentalidad de no puedo, no tengo, no traigo, no soy capaz, no es para mí. Usted tiene que cambiar ese lenguaje externo, ese lenguaje interno, ese pensamiento tiene que confrontar a ese límite interno. Dice: no os conforméis. Usted está quebrantando toda mentira del diablo en su mente a través de la renovación. El pastor el día de ayer, el pastor Omar nos hablaba, nos dio una frase y me gustó mucho, donde llegan algunos pastores que por el resultado que hay el día de hoy en la iglesia de Morelia, que hay muchas actividades, que hay gente, que el día de hoy hay propósito, que hay siervos, que hay iglesias, que hay pastores, que Dios está floreciendo en ese lugar, vienen y dicen: yo quiero lo que ustedes tienen, pastor. Sí, hermano, amén. Sí, pastor, amén, qué bueno, véngase. Y con el paso del tiempo llega un momento en que dicen: es que esto no funciona. Y cuando tú haces un estudio y un balance, observas cuáles son las causas por las que no hay el mismo fruto, porque en las que no hay el mismo crecimiento, ¿sabes cuál es? El pastor. Pastor, es que esto no funciona. No, pastor, sí funciona. Lo que no ha funcionado es el cambio en usted. Si usted no cambia, la iglesia no cambiará. Si usted no se renueva, la iglesia no se renovará. Si usted no crece, la iglesia no crecerá. O sea, el problema es, diga conmigo, interno. ¿Sí, amén? El problema es interno, hermano. Usted tiene que renovar su mente a ese cambio y a esa transformación. Porque el límite interno le está diciendo: no sabes, no puedes, no es para ti, no eres capaz. Pero la capacidad de Dios está ahí. La semilla que Dios depositó en tu corazón y en tu mente está ahí el día de hoy y te está diciendo: estoy esperando que me eches agua, estoy esperando que me trasvases, estoy esperando que me eches abono, que me eches tierra, porque quiero germinar.
y tú le pones una placa, una losa de cemento donde la estás ahogando y le estás diciendo no puedes. Un límite interno. Diga conmigo, un límite interno. Algunos de nosotros, yo lo mencionaba en el servicio pasado, tenemos sueños, hermano. Algunos sueños ya se fueron y son irrecuperables. Algunos sueños ya no están en nuestro alcance porque se iban a alcanzar en cierta etapa, en cierta edad de nuestra vida y ya se fueron. ¿Sí, amén? Ya se fueron, ya es imposible alcanzarlos. No sería sano alcanzarlos algunos. Pero aquí actualmente tenemos algunos sueños que queremos alcanzar. ¿Y qué vamos a hacer para alcanzarlos? O sea, los límites internos afectan tu visión, afectan tu proyecto, afectan tus sueños. Para ser pastor, para estar aquí, para hacer lo que hago, para vivir como vivo, tuve que renunciar a muchas costumbres familiares, modos de pensar, modos de hablar, modos de vestir. Tuve que renovarme, porque si no, no estaría aquí. Entonces los límites internos también afectan a la visión y los proyectos y propósitos, los sueños que tenemos. Usted tiene sueños detenidos por el fracaso, por esos límites internos. O sea, antes de llegar, mire, siquiera lo intentáramos, hombre. Pero algunos ni siquiera lo intentamos y ya nos fracasamos. Nos autosaboteamos y fracasamos mire, si lo intentamos es ganancia de verdad. Algunos antes del intento ya nos autosaboteamos y ya fracasamos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted mismo se acostumbró a autosabotearse y decir, sí, de todas maneras ni lo va a alcanzar. Y si tú conocieras los pensamientos de Dios en donde papá Dios dice, hijo, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Yo pensé que iba a decir amén, gracias por su entusiasmo. Algunos ni siquiera empezamos, hermano, porque ya nos imaginamos. Bueno, se la voy a cambiar. Algunos ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar y soñar. Porque ¿qué cree? Que ya nosotros resolvimos esa situación. Tú dices, ni para qué empezar. Renuncio. Y eso sin hablar de las situaciones que se dan sobre la marcha. Un poco de oposición, motivo de renuncio. Un poco de traba, motivo de fracaso. Un poco de desierto, de dificultad, de alguna circunstancia difícil en lo que estás emprendiendo, escasez, guerra, murmuración, chisme, envidia en contra de lo que estás haciendo. Y es suficiente para que a la primera que tú recibas, fracases. Nuestra mentalidad está más puesta en el qué dirán que en el qué puedo hacer. Le interesa más lo que van a decir de usted que la expectativa de saber qué es lo que puede salir de esto. Yo tengo una frase, hermano. Es primera de Pepe, capítulo 1, versículo 1. Prefiero que me critiquen por lo mal que lo hago a que me ignoren por no hacer nada. Si lo estás haciendo mal, aprenderás, tarde o temprano aprenderás del error y seguirás avanzando. Pero el que tiene miedo a la crítica prefiere no hacer nada. ¿Sabe? El que no hace nada, ¿sabe cómo pasa en esta vida? Diga conmigo, desapercibido. Nadie se da cuenta de él, nadie lo considera, nadie lo recuerda.
pasa desapercibido. Y muchos el día de hoy estamos en esa situación. Hermano, esta enseñanza no solamente es para restregarnos en la cara la condición en la que estamos. No es solamente para eso. Es para que usted sepa identificar cuáles son los límites internos, la importancia, el poder y el gobierno que han tenido durante nuestra vida. ¿Para qué? Para saber vencerlos. Para que usted sepa vencerlos. Mire, otro límite interno, y bueno, viene en base a todo esto, otro límite que nosotros tenemos. ¿Cómo se lo digo para que no sienta tan feo? Otro límite interno es el pecado oculto. Pecados que no se han confesado, pecados del pasado que aún usted no conoce, hablando de sus ancestros, que usted podrá decir, ay pastor, ¿y yo cómo voy a confesar esos? Usted necesita ministración, porque hay cosas que el ministro indaga, busca y discierne en la ministración de su pasado. Por eso en los temas de ministración uno como pastor le dice, repita conmigo, renuncio a todo pecado, a todo pacto, consciente o inconscientemente. Ahí van los de los ancestros, porque traemos cosas arrastrando. Ok, pecado oculto, pornografía, masturbación, lujuria, robo, mentira, bueno, pecado no confesado, que el día de hoy lo está practicando y no confesado. Y lo peor de todo, pecado visible, pero ignorado. ¿Qué es eso? Que dice ser cristiano, pero también con esa facilidad de decir ser cristiano, también das mal testimonio en el trabajo. Golpeas, mientes, robas, maldices. Y la gente sabe que eres cristiano, pero a ti no te importa dejar en mal el nombre de Cristo. Que constantemente te están viendo cómo recaes en alcohol, en drogas, en sexo, en fornicación. Cristianos que no han ordenado su vida, que viven el día de hoy en unión libre, que es pecado, que a Dios no le agrada. Me gusta esa seriedad, me gusta ese silencio. Ese es un área interna, un límite interno que no te dejará avanzar, entiéndelo. Son áreas no resueltas. Si usted no resuelve esas circunstancias, mire, llegará un momento donde tendrá un poco de éxito económico. Éxito, por mencionarlo así, un poco de trascendencia en la relación sentimental. Bueno, por fin conseguí una pareja que me entiende, que me escucha, que me da dinero, que me trata como una reina, que me da mi lugar. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Conseguirás un tiempo de estabilidad y después el diablo vendrá y te echará todo abajo. ¿Y sabes para qué? Para dar más mal testimonio todavía. Porque los límites internos el día de hoy siguen ejerciendo poder en tu manera de vivir. Pobreza, enfermedad. Bueno, la condición espiritual en la que nos encontramos no es casualidad, hermano. No, es un fruto, es el fruto del estilo de vida que tienes. ¿Sí, amén? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, para poder vencer estos errores, usted lo primero que tiene que hacer es saber reconocer la raíz del problema. Usted no puede estar atacando las ramas de arriba, usted tiene que atacar la raíz. Si usted ataca la raíz, todo el árbol va a caer. ¿Sí escuchó? Si usted ataca la raíz, si usted corta la raíz, si usted seca la raíz, todo lo demás se secará. Hace un efecto dominó en su vida, según la circunstancia que el día de hoy usted esté atravesando y esté viviendo. Si usted no reconoce esa raíz, usted no puede sanar
no puede avanzar. Si usted no reconoce esa raíz, usted nunca podrá identificar cuándo se tiene que parar. Hay personas que yo he atendido en temas de ministración y me dicen, pastor, es que no sé qué es lo que está sucediendo, y están llenos de pecado, hermano. Y le dices, bueno, mira, paso número 1, deja de pecar. Empecemos por ahí. Paso número 1, tienes que parar el pecado que el día de hoy abunda en tu persona. Tienes que dejar de pecar. Porque yo no te puedo dar una solución si tú el día de hoy estás yendo a pecar y estás tomándote el medicamento. Mire, me hicieron una cirugía ahora en estas semanas atrás de una muela. Y la dentista me dijo, no tome cosas calientes, no tome cosas grasosas, no tome picante, no coma picante. Y ahí estoy yo con pura comidita blanda, hermano, y con mi antibiótico. Pero imagínense, o sea, me estoy tomando mi analgésico desinflamatorio, me tomo el ibuprofeno, me tomo el Clavipen. Mire, ya está, doctor, gloria a Dios. Pero también me voy y como picoso, grasoso, carne de puerco, caliente. Mire, me ofrecían un café. Ay, yo decía, ay, cafecito, cómo se me antoja. Y luego olía bien rico y yo decía, no puedo. Gracias a Dios no se me complicó, ya sanó rápido. ¿Por qué? Porque paré de estar tragando lo que me gusta. Ahorita me voy a ir a los burros del güero para que se le quite. ¿Está entendiendo? He atendido personas que les he tenido que decir, para de pecar. Ya, para de pecar. Número 1, primero para el pecado. Si no paras el pecado, nunca podrás frenar la avalancha de consecuencias que te viene persiguiendo. Ay, pastor, ya me está asustando. ¿Está entendiendo? Usted tiene que identificar, hermano, ¿cómo podemos vencer esos límites internos? Usted tiene que reconocer cuál es la raíz. Mire, Juan capítulo 5 versículo 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, escuche, le dijo, ¿quieres ser sano? Oiga, a veces la persona no tiene el deseo ni quiere ser sano. Uno como pastor, como cristiano, como creyente, a la hora de sembrar la semilla del evangelio, uno tiene que saber qué tierra está lista y qué tierra aún no está lista. Hay veces que cuando vamos empezando en el evangelio, uno a fuerzas quiere que la gente reciba a Cristo, que se arrepienta, que reciba la bendición, y la tierra no está lista. El único que termina frustrado es el que está sembrando, porque por más que le inviertas a esa tierra no dará fruto. Por eso Jesús le preguntó después de 38 años, le dijo, ¿quieres ser qué? Muchos de nosotros que ya conocemos la fe y que el Señor ha hecho algo en nosotros, pudiéramos decir, ay, ¿por qué el Señor le preguntaría eso? Diga conmigo, porque no todos quieren ser sanos. A otros les decía, a los ciegos, imagínense, le decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu problema? Decía, estoy ciego, Señor.
Yo creo que el ciego decía, este está más ciego que yo, no ve lo que tengo. Pero Jesús preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Pues devuélveme la vista. Usted tiene que identificar la raíz de su limitación, hermano. ¿Está entendiendo? Su sanidad no vendrá por obra de casualidad, vendrá a través de la conciencia. Si no viniera a través de la conciencia, entonces Jesús no preguntaría, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? Mire, yo muchas veces he ido a orar por gente en el hospital y les he dicho, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que Él lo puede hacer? Sí, pastor. Ok, déjame orar por ti. Padre, conforme a su fe, yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas misericordia de Él y que le conceda, Señor, la sanidad. Yo declaro un milagro porque Él cree en el poder de tu sangre y en tu sacrificio. Señor, muestra tu gloria, ten misericordia de tu Hijo. ¿Está entendiendo? Pero tiene que venir a través de la conciencia. ¿Cómo los va a vencer? Usted tiene, diga conmigo, punto número 2, diga conmigo, tengo que renovar mi mente. ¿Está entendiendo? Está muy extenso este tema, hermano. Tengo varios días meditando en este mensaje y tal vez no lo termine, pero reciba lo que el día de hoy el Señor tenga para nosotros. Amén. Punto número 2, para vencer esos límites usted tiene que renovar su mente. No podemos, escuche esto, no podemos cambiar pensamientos ni recuerdos, ya sean propios o heredados, no los podemos cambiar si no renovamos nuestra mente. No podemos romper esa cadena de pensamientos ni de recuerdos si primero no renovamos nuestra mente. Usted tiene que abrirse a esa renovación. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:22. Ya leímos Romanos 12:2, que habla de eso, cambiar nuestra manera de pensar para ser transformados. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí está escuchando? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, esto es un cambio de mente, hermano. Dice, desechando la mentira, diga conmigo, desecharé la mentira y hablaré verdad. ¿Sí, amén? Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Está escuchando? Tiene que renovarse. Áreas internas, límites internos, los vamos a quebrantar cuando usted renueve su mente. Yo no puedo dejar alcohol, drogas, si me sigo juntando con la misma gente, si me sigo vistiendo de la misma manera, si sigo trabajando en el mismo lugar, si sigo comiendo la misma comida espiritual, natural. Yo no puedo cambiar ni dejar ningún mal hábito si primero no hago un cambio. Y el cambio comienza en la mente. Amén. Punto número 3. ¿De qué otra manera nosotros podemos? Mire, este punto me gusta porque a veces, aunque no tenemos la convicción, el simple hecho de hacerlo diferente te da un resultado diferente. El punto número 3 es actuar diferente. Mire, este punto me gusta y lo ponía mucho de ejemplo en los refugios. Yo creo que te vas a acordar tu hija. Yo les decía, cuando usted tenga una tentación, cuando usted de repente se vea
sobrepasado por alguna debilidad, por alguna tentación, no le muestre al diablo su tentación. En el caso de los varones, tiene debilidad sexual, tiene debilidad por las mujeres. Su problema es el área sexual. No puede ver a ninguna mujer con una mirada sana, sino que siempre en su cabeza está maquinando y pensando y haciendo lo que no. Ok. Hay un ejemplo para los varones. La primer vista es natural. La segunda vista es satisfacer tus deseos. ¿De qué estoy hablando? De repente usted va en la calle y ve que viene una mujer a su lado y voltea, la ve que está guapa y sigue caminando. Pero el que ve a la mujer que está guapa y voltea a ver si nadie lo está viendo y regresa, eso ya es pecado. Y el consejo que yo le doy en este punto es: haga las cosas diferentes. Cuando usted hace las cosas diferentes, aunque está lleno de ese pecado, porque ese pecado, o más bien esa tentación ya lo sobrepasó, no lo demuestre. Porque imagínense al diablo. El diablo es como Cupido. El diablo está todo el tiempo con su arco y su flecha así, mire, dardos incendiarios. Él está con sus flechas, con sus dardos incendiarios, viendo a ver en qué caes. Entonces, cuando tú volteas a ver a la mujer, dice sexual, órale, perversión, lujuria, masturbación, sensualidad, erotismo, vanidad, y todo lo sexual se le mete. Dice, órale, bombardeenlo, y le empiezan a tirar por ese lado. ¿Por qué? Porque usted se lo demostró. Pero si usted ve a la mujer que pasa por su lado y usted dice, ay, sí está guapa, pero no la voy a ver, 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 el diablo dice, ching, no cayó. Y no se da cuenta que usted tiene esa debilidad. Está actuando diferente. ¿Sí, amén? Cuando usted pueda hacer esto, usted está en el camino de la transformación. Cuando usted tenga la capacidad de refrenarse de esta manera, entonces usted evitará muchas caídas en su vida. Si usted sigue reaccionando igual, el resultado será el mismo. Santiago 2:13. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, diga conmigo, ¿tienen necesidad? Dice, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, lo que usted sabe lo tiene que poner en obra. Actúe diferente según la palabra de Dios. No actúe según su razonamiento, no actúe según su justificación, no actúe según sus pretextos, no actúe según sus debilidades, actúe según la palabra de Dios para que haya un resultado diferente. ¿Cómo vence esos límites internos? Actuando diferente. A veces podemos actuar diferente aunque estemos más llenos de pecado de lo que los demás nos ven. ¿Está entendiendo? Yo como hombre, al trabajar con mujeres, tengo ciertas estrategias para cuidarme. No hablo a solas con ellos, a puerta cerrada. ¿Sí, amén? Hay estrategias, por ejemplo, en público. Aquí está Noemí que no me deja mentir. La mujer busca la manera de, pastor, ¿sí está entendiendo? Quiero hablar con usted.
Ah, sí, hija, vente para acá, por favor. Y órale, me la llevaba al escritorio en donde estaban dando medicamento, en donde estaban regañando a una, en donde estaban hablando por teléfono. Y no me va a hacer caso. Sí, ven para acá, aquí te escucho. No, es que esas olas, no hay nada que esconder. Aquí dímelo enfrente de todos. No, ya luego. Ah, por algo no quiere hablar. ¿Está entendiendo? Cuando en algunos momentos había temas de insinuación de la mujer hacia mí, hablando de la calle, sacaba la carta de presentación, empezaba a hablar de Cristo, empezaba a hablar de mi familia, empezaba a hablar de mi esposa. Y se le aguadaba la fiesta al diablo. Si usted le demuestra al diablo que sí trae esa debilidad, él se va a ensañar con usted en esa área. Si usted de repente, cambiando de tema, porque ya lo veo colorado, si usted de repente tiene debilidad por lo ajeno y pasa y dice, ay, es iPhone, híjole, no, sí me lo llevo. Y órale, se lo echa a la bolsa, el diablo dice, ya está, tacañería, robo, codicia, avaricia, y le empieza a mandar puros dardos que tienen que ver con la línea en la que usted el día de hoy trae debilidad. ¿Sí está escuchando? Ayer fui a predicar un funeral y al final de que yo compartí la palabra, fue un funeral diferente, fíjese. Fue una lástima en un sentido natural porque era un joven de 27 años y ahorita lo menciono porque también viene al tema. Cuando yo termino de dar la palabra, estuvimos ahí más de 2 horas, pues yo doy por terminado, doy el cierre y entonces le digo a la gente, bueno, pues nos vemos, yo me retiro, Dios los bendiga, los fortalezca y ya voy saliendo de ahí y entonces se me acerca una persona y entonces le veo aquí un billete y me dice, pastor, una ofrenda de amor. Y le digo, no hermana, ¿cómo cree? No, pues con eso no le alcanza, le dije. No se crea. No se lo recibí y esa persona, como venía de otra iglesia, no sé de qué iglesia, solamente sé que ya es cristiana porque ella lo mencionó. Al momento de que se me acerca y me dice, una ofrenda de amor, y le digo yo, no hermana, tranquila, y le hago con la mano así en su puño, le dije, no, tranquila, no es necesario. Y seguí caminando y entonces volteé así de reojo porque tenía que dar vuelta ahí y veo que la hermana se le acerca a otra persona y dice, ¿no me recibió la ofrenda? O sea, sorprendida. Y después al final, pues la mamá del muchacho fallecido también me dijo, pastor, una ofrenda. Le dije, no hermana, pues si no lo hacemos por eso, tranquila. Y de verdad, o sea, no crea que me estoy exalzando. No lo hacemos por dinero. La gente viene del mundo, viene del catolicismo donde todo le cobran, hermano. Bautismo se lo cobran, bodas se lo cobran, primeras comuniones, todo te cobran. Y el simple hecho, ¿sabe cómo se quedó tranquila la señora? Y me dejó de insistir cuando le dije, ¿cómo cree que después del dolor que ustedes están atravesando todavía les voy a quitar? Al contrario, si en algo más les podemos servir, estamos para servirles. Porque son gente que se congrega en otras iglesias, que traen otras costumbres. Si el diablo hubiera visto que le recibo, ahora ponga atención, ¿es malo recibirlo? No. Pero si tú traes codicia, si tú traes tacañería, si traes avaricia en tu corazón y el diablo te ve con esa hambre y ve que los tomas, después no te va a soltar. Gracias a Dios no es mi caso, delante de Dios se lo digo. No es mi caso, entonces, pues yo me fui tranquilo, mire, agradecido con Dios porque me dejó soltar la palabra y me traje una buena experiencia espiritual al escuchar todo lo que hablaban en ese lugar de ese joven. Fue una bendición mutua. Traía dinero, gracias a Dios, para regresarme. Bueno, iba en mi camioneta traía gasolina, sin ningún problema yo podía regresarme al culto de Morelia y no lo ocupaba. ¿Se está entendiendo? No lo necesitaba. ¿Para qué les quito? Si no lo necesito. Oiga, dijera yo, bueno, de plano pues no traigo ni para el taxi, pues se lo recibo para irme en el taxi. ¿Está entendiendo? Pero yo fui formado así. Entonces,
en la manera en la que usted le pueda limitar al diablo todas esas acciones que él hace para ensañarse con usted, esfuércese y hágalo. Una manera de vencer las áreas, los límites internos que tenemos es actuando diferente. Aunque esté lleno de lo que quiera, pero no se lo demuestre. ¿Sí me expliqué? El diablo no conoce sus pensamientos, entienda esto. Tal vez el diablo puede venir y te puede estar haciendo así en la cabeza su brujería, sus mañas, sus mentiras, todos sus conjuros, y él te puede estar haciendo así en la cabeza lo que él quiera. Y tal vez está ejerciendo cierto poder, está generando ciertos pensamientos, pero si tú no los demuestras, él no sabe si está funcionando o no. ¿Cuándo es? Cuando él se ensaña contigo, cuando tú se lo demuestras. Cuando agarras el celular y dices, híjole, sí, y empiezas a ver lo que no tienes que ver. Empiezas a meterte, empiezas a buscar, empiezas a indagar. Dice el diablo, ahí está. ¿Sí me expliqué? ¿Sabe lo que es un algoritmo? Si usted busca algo en el celular, después el celular a través del algoritmo va generando patrones de conducta, de búsqueda, repetidos, y entonces empieza a generar una cadena, vamos a llamarlo así, de pensamientos y de resultados, en los cuales si usted busca alabanzas, bueno, toda la música que le salga en YouTube va a ser de Dios, alabanzas y adoraciones. Si usted busca de rock pesado, heavy metal, Black Sabbath y todos esos grupos, bueno, le van a salir de esos grupos. Usted abre mi teléfono en el YouTube, puras alabanzas, porque es lo que buscamos. Cuando con el diablo es lo mismo, es como un algoritmo. Lo ve que reacciona en algo y dice, mándale puro de eso. ¿Está entendiendo? Dice la palabra de Dios, porque el último versículo dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Amén. Tiene que ponerle en obra, actúe diferente. Dile al que tienes a tu lado, actúa diferente. Le voy a dejar una tarea, ya no alcanzo a desarrollar este punto, pero quiero hablarle de una persona y con esto cierro. Hay una persona que se llama, y digo hay porque creo que todavía está vivo, o al menos es lo que investigué y es lo que arrojó el internet. Él se llama Ricky Hill. ¿Quién es Ricky Hill? Ricky Hill es una persona, un joven que creció en una familia cristiana. Su papá era pastor, pero él desde que era niño tenía un problema en su sistema óseo, en sus huesos. Usaba aparatos correctivos para la postura y traía aquí sus fierros, pero el niño soñaba con ser beisbolista. Entonces él y su hermano jugaban, su hermano le aventaba una piedra y el niño con un palo la bateaba. Y así jugaban. Y entonces, pues su papá, en esos tiempos, un tanto conservador y también religioso, les decía que el deporte era malo porque fomentaba la idolatría y bueno, era más conservador en un sentido de otra denominación para no entrar en detalles. Entonces, la historia de este joven habla de una serie de limitaciones internas. Número uno, un desgaste prematuro en sus huesos. Tenía alrededor de 20 años y él ya tenía su espalda, su columna vertebral y su cadera de una persona de 60, 70 años. Un desgaste. Primero le dijeron que tenía que recibir una operación que era muy costosa y no podía pagarla. Después, con el paso del tiempo, se quitó uno de los aparatos y empezó a caminar y pudo
correr, cuando el diagnóstico para ese joven era: no vas a poder caminar, mucho menos correr y menos jugar béisbol. Muchas veces lo estuvieron limitando. ¿Por qué? Por la condición física en la que él se encontraba. Y esta persona no se dejó llevar por lo que él tenía. Fíjese qué tremendo, hermano. Por lo que él tenía y por lo que la gente le decía. Llegó un momento donde algunos visores, cazadores de talentos, llegaron a su ciudad. Él empezó a jugar, tenía dones para la predicación también, pero por fin su papá le dio permiso, a petición de su suegra, le dio permiso para que jugara. Y él era un niño prodigio. Un niño prodigio porque podía batear más lejos que cualquier otro niño de su edad, mucho más lejos. Y de hecho su carrera, porque al final en una práctica se quebró un tobillo, lo operaron, se recuperó, y cuando fueron a observarlo para ver si tenía el talento, él batió para los dos equipos y tuvo 11 de 11. ¿Qué significa eso? 11 jonrón de 11 personas que le lanzaron bolas diferentes. 11 hombres se pararon aquí para lanzarle pelotas y él batió las 11 bolas de 11 personas diferentes. ¿Sí me estoy explicando? Eso es un joven prodigio. En contra de todo pronóstico, de toda estadística y de toda condición física y de toda condición interna, él salió adelante. ¿Qué cree? Que sí fue una persona que jugó en las ligas mayores a nivel profesional. Sí lo consiguió. ¿Cuál es la enseñanza que estoy dando aquí? Yo me pongo en comparación con él y yo digo, híjole, qué tremendo. Él tenía muchas limitaciones personales, pero además había circunstancias en su familia. Había una pobreza y una escasez tremenda, hermano. Pero él nunca se rindió. Diga conmigo, él nunca se rindió. Ricky Hill no llegó a ser famoso por su gran trayectoria en el béisbol ni su número de jonrón. Él llegó a ser famoso, hicieron una película de él, El Camino de Ricky Hill. De hecho, esa es la tarea, que la vea, El Camino de Ricky Hill. Él llegó a ser famoso, ¿sabe por qué? Porque nunca se rindió, nunca se dio por vencido. Él sí tenía justificación para parar, para limitarse, para ya no seguir, por su condición y por recomendación médica. No vas a poder correr, no vas a poder caminar. Sería un milagro si puedes caminar. ¿Cuál fue la característica que distinguió a Ricky Hill? ¿Por qué llegó a las ligas mayores? Porque él nunca se dio por vencido. A pesar de las limitaciones internas y las condiciones que estaban en contra de él, de las limitaciones externas también. ¿Sí se dio cuenta que le hablé de puras limitaciones internas? Espero en Dios que el día domingo Él me deje hablar de las limitaciones externas, porque tengo otro mensaje contrastado a este que habla precisamente de todo lo externo. Pero en este caso, Él es un buen ejemplo, además de los que vimos en la Biblia, Él es un buen ejemplo de que las limitaciones internas sí se pueden vencer en contra de todo pronóstico y de toda estadística. ¿Dónde está la clave del éxito en este punto? En su identidad.
¿Sí escuchó? Cuando usted sabe quién es y quién es su Dios, usted no se deja amedrentar por ningún gigante. Y usted dice, ¿quién es este gigante ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a amedrentar a los ejércitos de Jehová? Era un niño de 17 años desafiando a un hombre de guerra experimentado, y además era un gigante, un demonio, hermano, una creación de Satanás. Imagínese qué tremendo. ¿Cuál era la característica de David ahí? Tenía identidad. Hay áreas internas, hermano, escuche esto, hay áreas internas que no le van a dejar avanzar hasta que no las venza. Y algunas de esas áreas usted va a ocupar ayuda, va a ocupar ministración, va a ocupar hablar con el ministro, con el pastor, con el líder, va a ocupar confesar, va a ocupar renunciar, va a ocupar parar. Algunas áreas internas nos han estado frenando de sueños, de capacidades, de prosperidad, de emprendimiento, de libertad. ¿Sabe por qué? Porque no las hemos eliminado de nuestra vida, y hasta el día de hoy siguen las puertas abiertas, y aunque queremos avanzar no podemos porque no hemos cerrado la puerta de las limitaciones. ¿Está escuchando? Ricky Hill nació el 15 de agosto de 1956. Hoy en día yo creo que tiene él alrededor de 69, 70 años, hermano. Porque no registran hasta el día de hoy que haya muerto. Ponme una foto de él. Por ahí tengo en el internet hay una foto donde él ya está grande de edad. Imagínense, a los 20 años le diagnosticaron una columna vertebral y una condición en su sistema óseo de un hombre de 60, 70 años. Y ahorita tiene 70 años, y ahorita lo va a ver ahí en la foto. Contra todo pronóstico, él se paró en su fe, venció sus gigantes, venció las limitaciones internas y siguió su sueño, siguió avanzando, y el día de hoy da la gloria a Dios, porque es cristiano. ¿Sí está entendiendo? Es ese hombre, mire, se ve más sano que algunos de los que podemos conocer. ¿Sí, amén? Esa es la tarea, hermano, de verdad. Anótelo, El Camino de Ricky Hill. Es una película. Véalo, es una película inspiradora. Es una película que le va a motivar, es una película que le va a ayudar a ir hacia adelante, porque él sí, de verdad, por las circunstancias, por los frutos, por las condiciones, no iba a avanzar. Pero la característica de él que lo llevó hasta el día de hoy estar ahí, ¿sabe cuál es? Que nunca se dio por vencido. Y algunos de nosotros antes de comenzar ya nos derrotamos. ¿Sí me escuchó? Véala, por favor. El domingo me comenta. Si Dios nos da licencia, pues el domingo aquí vamos a estar, con el favor de Dios, de verdad, como tema de tarea, para, si Dios me permite, seguir hablando de este mismo tema. Voy a hablar de las limitaciones externas, y va a la par también de la enseñanza de la película. Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que Él merece toda ofrenda de palmas y Él es el único digno. Póngase de pie, vamos a dar por terminada esta palabra y esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy nosotros te damos gracias, bendito Dios, porque tú tienes el control de todas las cosas, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, el día de hoy estamos en el camino de la perfección, estamos trabajando sobre áreas internas, estamos conociendo, Señor, nuestra verdadera identidad. Y en este camino, Señor, sabemos que no será nada sencillo seguir avanzando, Señor, pero de tu mano, Señor, con la motivación correcta, con la intención correcta, Señor, y la ayuda correcta que eres tú, todo es posible, Señor. Dice tu palabra, Señor, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, cada una de las circunstancias internas y los límites, Señor, personales que atravesamos día a día,
Te rogamos nos des las fuerzas, la capacidad y el coraje, Señor, para vencerlos en el nombre de Jesús. Poder avanzar, Señor, sobre esta vida en todas las áreas, Señor. No es un tema económico, ni tampoco de superación personal, Señor. Es un anhelo y un deseo que hay en tu corazón. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias, bendito Padre, por los dones, los talentos, las capacidades que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos, Señor, a despertarlos, a avivar la llama de nuestro corazón, Señor, para la gloria de tu reino. Y llévanos, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria para el propósito que tú has planificado en nuestras vidas, Señor. No dejes que los sueños se vayan, se pierdan, las oportunidades desaparezcan, Señor. No dejes el día de hoy, Padre, que perdamos el tiempo, ni tampoco que nos conformemos, bendito Dios. Oramos a ti, Padre, para que pongas el día de hoy, Señor, un fuego ardiente en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si alguno de tus hijos recibe la palabra, Señor, guárdala y atesórala en su corazón. Si alguien ofrenda o diezma, Señor, bendícele y multiplícale según el pacto que tenga contigo y según conforme tú les hayas prosperado, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dele un fuerte